Hola, buenos días. Buenos días, Enrique. En primer lugar, y antes que nada, dar gracias a la organización por permitirnos participar en este importante evento. Espero que la presentación que os dedique esta mañana pueda ser del agrado de todos los asistentes. Sin más preámbulos si os parece, ya inicio la presentación. Primero, lo que querría era presentar a la empresa que yo represento, que es Quimunsa, Química de Munguía S.A. Somos una empresa con 60 años de historia en el mercado nacional. Tenemos una presencia importante en el sector de pest control y salud ambiental, un departamento muy comprometido al medio ambiente y que apuesta sobre todo por la innovación. Nosotros somos una empresa formuladora que tiene establecido una serie de acuerdos y alianzas con grandes corporaciones, lo que nos permite poder concursar con principios activos de primera orden, modernos, con excelentes efectividades demostradas, y esto nos permite estar presentes en el mercado pues, con una cierta potencialidad. Estos 60 años de historia bien desarrollados en España tienen en cuenta también de que estamos presentes tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, que estamos en plena expansión. Yo la presentación la divido en tres partes. Una de ellas es la termita. Aquí hablo de un ser extraordinario y una incómoda relación. A veces me preguntan, ¿por qué una incómoda relación? Bueno, porque, a ver, nosotros nos sentimos incómodos porque somos nosotros los que estamos en su hábitat natural. Nosotros somos los que hemos aparecido en un entorno que no nos correspondían y por eso mismo tenemos estos problemas con la termita. Pero bien, si me lo permitís, voy a dar una pequeña introducción sobre el tema de la termita. Como antes comentaba muy bien Enrique, las termitas son insectos sociales con una extraordinaria estructura social y comportamientos complejos, sobre todo porque hace a sus hábitos alimenticios y reproductivos. Es un ser vivo con una presencia de 150.000 años de existencia. Estamos hablando del Cretáceo. Es una evolución de una superorden de las dictiópteras, es decir, del escarabajo, y que además se ha sabido adaptarse muy bien al medio. Es un insecto con una gran muestra de socialización. De hecho, se la destaca como primer ser vivo con una primera, que antes comentaba, con una primera muestra de socialización en el mundo animal. Y bueno, viven en colonias muy estructuradas, con una sociedad muy perfectamente organizada, que cada individuo ejerce una función. Es un insecto que además aporta equilibrio al ecosistema terrestre. Ellos tienen un desempeño importante, un papel crucial en el ecosistema, que es el de mantenimiento de las selvas tropicales, en el que en periodos de sequía, como descomponedores de la celulosa, pues facilita que puedan regenerar este hábitat, sobre todo en épocas de sequía. La doctora Hannah Griffiths, una experta ambientóloga y reconocida ambientóloga, califica la termita como una especie de seguro ecológico, al mantener los ecosistemas en funcionamiento en momentos de estrés ambiental. Y esta es la verdad real de lo que representa la termita. Ahora bien, cuando estas termitas ingresan en espacios, en poblaciones, en hábitats donde están siendo desarrollados por el hombre, bueno, pues entonces en estos momentos se les conoce por su acción destructiva, sobre todo en aquellos edificios de madera en los que habitamos, atentando contra nuestro patrimonio más importante. Los entomólogos Nan Yao-Su y Shifran publicaron en el año 2000 que de las 2.750 especies que se reconocen, hay una variable, parece ser de que es posible que puedan aparecer de 500 a 750 especies más. Solo un 7% de estas especies están consideradas como plaga, es decir, que el resto son especies beneficiosas. Y son consideradas en plagas porque causan daños en cultivos y en maderas de construcción, como antes destacaba. Y que de este 7%, solo 83 especies de las 2.750 causan daños importantes en estructuras de madera.
Hay una clasificación genérica de la termita en que la podemos dividir en la termita de la madera seca, la termita de la madera húmeda y la termita subterránea. Bueno, la termita de la madera seca es aquella que vive en tocones, en el exterior, que a veces pueden ingresar dentro de nuestros edificios en los que habitamos, sobre todo en maderas, a veces en maderas de mobiliario, pero son pequeñas colonias de apenas 500 individuos que son capaces de sobrevivir en un componente de humedad por debajo del 10% de la madera. Luego está la termita de la madera húmeda, son termitas que viven en espacios boscosos, sobre todo en zonas tropicales. Su labor es extraordinaria, es magnífica, no nos preocupa esta especie. Y en tercer lugar estaría la termita subterránea, que es la que de alguna manera vamos a incidir más en la presentación de hoy, ¿no? Es una termita subterránea, viven en el subsuelo y que a través de su forrajeo pues acceden a espacios de cultivo y en hábitats humanos y provocando importantes daños y que hemos tenido que reaccionar buscando soluciones alternativas para podernos defender de ellas. Yo me voy a concretar de la Reticulitermes flavipes. ¿Por qué? Comentaré. Dentro de las 7 especies que se reconocen, las 7 familias, perdón, las 3.000 y pico, 2.700 especies las podemos agrupar en 7 familias. De las 7 familias están las Rhinotermitidae, que son la familia de termitas subterráneas. Y dentro de estas familias, dentro de esta familia, digámosle que hay 3 especies, que serían las Heterotermes, la Coptotermes y la Reticulitermes, que son las que nos provocan daños importantes. Aquí en Sudamérica y en Centroamérica, en el Cono Sur y Centro de América, las tres especies están muy presentes, prácticamente en todo el continente sudamericano y centroamericano. Yo me remitiré a la Flavipes, de la que se conoce su presencia en México, en Guatemala, en Uruguay y Chile, porque es una especie que nosotros en Europa la conocemos muy bien, y en el caso español, pues bueno, es una termita que la tenemos presente en las Islas Canarias, que es un archipiélago que está en el noroeste de África, que pertenece a España, y que estos últimos años ha sido noticia por su extraordinario crecimiento y los daños que están provocando en las áreas de cultivo de la viña y sobre todo también en poblaciones. ¿Qué propuestas tenemos para el control de esta termita subterránea? Existen muchas. La más importante, la más conocida, es el tratamiento químico tradicional, lo que nosotros llamamos tratamiento de barrera químico. Pero al margen de esto, existen otras alternativas. Y estas alternativas nosotros las reconocemos porque en un momento determinado, al conocer cuál es el comportamiento de la termita, entendemos que conociendo este comportamiento es como nosotros tenemos que actuar o interactuar con ellas para poder establecer un cierto control. A ver, hay un tema para mí que es muy importante. Nosotros nunca vamos a hablar de exterminio. No me gusta esta palabra de exterminio. Nosotros, el ser humano es incapaz de exterminar ninguna especie, por más que nos lo propongamos. Y las muestras están en que cada vez la expansión de las distintas especies del mundo animal se van desarrollando por todo el mundo y con el cambio climático es muy fácil. Como mucho lo que podemos conseguir es establecer un control sobre estas especies dañinas. Y esto lo podemos hacerlo de una forma química tradicional, con un gran impacto y un gran impacto tóxico medioambiental, o a través de un método más racional, que marchan de estos tratamientos químicos, pero que están mostrando siendo muy efectivo. ¿De acuerdo? Este caso sería el de los cebos. Los cebos termiticidas, que llevan ya desde finales de los 70 experimentándose por todo el mundo, están resultando ser un extraordinario método muy eficaz para poder controlar estos seres dañinos, estas plagas dañinas o estas termitas dañinas que se están aprovechando de nuestros hábitos, ¿correcto? Pero bien,
¿Cómo lo conseguimos esto? Bueno, pues hay un mecanismo de alimentación propio de la termita, propio de los insectos sociales, pero concretamente de la termita, que es la trofalaxis, que es la alimentación estomomodeal y protodeteal, es decir, boca a boca, ano boca, que practica la termita. A través de esta trofalaxis, la termita es capaz de poderse establecer comunicación con toda la comunidad mediante la difusión de feromonas y otras sustancias químicas. Y esta característica es reconocida en su momento como, oye, vamos a aprovecharla para poder interferir con ella y poder establecer un control. Y la verdad es que ha sido, como antes comentaba, ha sido del todo muy eficaz. El conocimiento de la conducta alimentaria de la termita es el que ha logrado un sistema de control eficaz mediante el uso de cebos biocidas. Biocidas porque son productos desarrollados a través de métodos biotécnicos. Son productos de síntesis distintos a los tradicionales que hemos sido capaces de desarrollar y con excelentes resultados. Dentro de este grupo están las benzodiazepinilureas, que es un grupo de inhibidores de crecimiento, es un producto que se está trabajando con muchas especies del reino animal, con muy buenos resultados, porque actúan sobre la cutícula de los insectos, es decir, no permiten que el insecto sea capaz de desarrollar su estructura ósea, esto creando serios problemas durante este proceso de muda, serios problemas porque al no poder desarrollar esta cutícula, pues pueden ser en cualquier momento atacados por cualquier depredador y con todo el riesgo de su indefensión. La principal actividad insecticida de estas benzodiazepinilureas es la herbicida y se transmite a través de la ingesta, aunque también se reconocen sus efectos herbicidas por contacto, sobre todo por contacto lamelar. En el caso de los huevos, estos huevos podían llegar a ser infectados por el principio extractivo a través de este contacto lamelar, pudiendo actuar en algunos casos muy puntuales también, no solamente en las larvas, sino incluso también en los estadios en el huevo. Bien, los resultados en este tipo de productos son extraordinarios. Dentro de este grupo existe una decena de materias, las llamadas IGRs, que son utilizados como cebos de termitas. Hay un grupo que son los que más se ha practicado, los que mejor están funcionando y comercializando a nivel mundial. En este caso está el diflubenzurón, el hexaflumurón, el cuarfluorurón, el triflumurón, flufenoxurón o el nobiflumurón, ¿no? En Europa se comercializa tan solo 2 moléculas de estas. Por un lado estaría el diflubenzurón, con el sistema Exterra de Insistex, y el Termigar, que es el propio de Química de Murcia, con un registro definitivo desde el año 2019. Y en un tercer lugar estaría el hexaflumurón, que sería el que utiliza el sistema Sentrytech. En Europa, Sentrytech usa el hexaflumurón. En el caso de Estados Unidos y en otros países es el nuevo flumurón el que está utilizando, principio activo más agresivo. Y en este caso todavía está pendiente, está en revisión por su clasificación toxicológica, al haber sido ya clasificado como PBT, es decir, persistente, bioacumulable y tóxico. Y está pendiente también de un dictamen final del Comité de Biocidas para saber si habrá o no habrá continuidad, que esto supongo que sabremos a final de año. Antes que nada, quiero aclarar una cosa importante. En Europa, la clasificación de los biocidas es muy dura. Es muy dura en cuanto a su clasificación toxicológica por su impacto medioambiental. Es una directiva muy restrictiva. En Europa solamente disponemos de estas 2 moléculas y con toda seguridad nos vamos a quedar con una, con diflubenzurón. No es que nosotros no queramos desarrollar
otros sistemas, otros inhibidores, sino sencillamente porque todos los restos han sido ya desclasificados. Antiguamente, hace unos años, nosotros trabajamos con el flufenoxurón, un producto con un impacto muy rápido en la termita, pero enseguida se desclasificó por su impacto toxicológico. ¿De acuerdo? Es decir, no es voluntad de nuestras empresas de desarrollar solamente una sola molécula, sino sencillamente porque la única que está siendo autorizada es el difluventurón y un pendiente de resolución, como antes comentaba, el hexaflumurón, todo y que ya ha sido clasificado como PBT. ¿De acuerdo? Bien, y en eso llegamos al Termigar System, que es nuestro sistema. Y yo me gusta hablar de sistema Termigar. No hablo de un producto químico, no hablo de un producto biocida, sino que hablo de un sistema de trabajo. Es un sistema de control bioquímico contra las termitas. Este es un método de lucha integrada para el control de termitas y como tal, como lucha integrada, tenemos que contemplar diferentes aspectos. Termigar es un producto que aparece hace 20 años, concretamente en noviembre del 99. Yo tuve la oportunidad de iniciar mi primer tratamiento con una empresa de Barcelona en un edificio patrimonial, concretamente es el Palacio de la Generalitat del Gobierno de Cataluña, el Gobierno autónomo de la Comunidad Catalana. Este producto con los años ha ido desarrollando, ha ido mejorando, ha sufrido sus modificaciones, sus actualizaciones y hoy por hoy estamos presentes en el mercado español, en el mercado francés, en Italia, Portugal y Grecia, es decir, toda la cuenca mediterránea europea, que es donde tenemos el problema de la termita subterránea. En otros países como pueden ser Alemania, puede ser Suiza, puede ser Inglaterra, sí que es cierto que puntualmente ha aparecido algún problema muy específico, muy puntual, pero que se ha podido controlar porque prácticamente era un ataque muy inicial. Pero además las condiciones de clima no permiten el desarrollo de estas colonias. Son zonas climáticas frías y la termita precisa de climas tropicales o subtropicales, climas cálidos, para poder conseguir su mejor desarrollo. Y por otra parte, perdón, que me había dejado, está en nuestra presencia en el mercado de Chile, que es el primer país sudamericano con el que estamos concurriendo con nuestro sistema y que a partir de ahí nos gustaría poder participar en todo el continente sudamericano y centroamericano. El sistema sigue una metodología racional, muy experimentada y con 3 objetivos muy claros. ¿Qué buscamos? Eficacia, viabilidad económica y, sobre todo, mínima agresión al medio ambiente. Y lo comentaba por lo que antes exponía. Nosotros aquí en Europa no nos podemos permitir trabajar con ciertas materias activas porque ya están desclasificadas y no podemos contraer este riesgo. El sistema Termigar es un método de trabajo que se basa en la estrategia. Plantea la problemática de la termita como una suma de varios factores que los tratamientos de termitas deben de contemplar si queremos lograr la eficacia del sistema. No podemos quedarnos con que solamente voy a trabajar única y exclusivamente con el producto, lo voy a implantar en 4 puntos estratégicos y aquí me olvido. Imposible, no funciona. Mirad, nosotros en estos 20 años de experiencia que trabajamos, hoy por hoy en España estamos trabajando con 321 empresas Pest Control especializadas en termitas. Son muchas empresas, algunas de ellas con delegaciones en distintas regiones o provincias. Nuestra presencia es una presencia importante. Nuestra presencia en este momento la tenemos valorada, nuestra participación en el mercado de termitas con cebos termiticidas las tenemos contempladas por encima del 60%. Y es un dato totalmente contrastado. ¿Qué significa eso? Que nuestro método funciona. ¿Y funciona por qué? Porque funciona como un sistema estratégico de trabajo, en el cual contemplamos las características de la especie, es decir, la biología,
ver cuál es su comportamiento. En el caso español trabajamos con 3 subespecies, la Grasei banyulensis y también la Flavipes, en este caso en Canarias, cada una con sus comportamientos distintos, y estos comportamientos distintos requieren también una forma de trabajo distinta y diferente. En segundo lugar, contemplamos la geomorfología del área de actividad. Yo tengo que saber cuáles son las características de esta geomorfología. En el caso español, este es un país montañoso, fluvial, con diferentes climas, diferentes temperaturas y, evidentemente, el comportamiento de las termitas es distinto en los diferentes puntos de España, que aunque parezca en el mapa mundial como un pequeño espacio muy reducido, bueno, pues es un país singular y muy diferente. Luego estarían las características constructivas. Depende de qué tipos de características que tiene esta construcción, podemos trabajar de una forma o de otra. Evidentemente, la eficacia del cebo de termicida, y para eso hemos desarrollado toda una serie de ensayos que ahora comentaré en la posterior diapositiva. Y por último, la profesionalidad del CDCO. El profesional que se enfrenta a este tipo de tratamientos requiere de una buena profesionalidad. Y en este caso, nosotros estamos impartiendo áreas de formación en cada una de las empresas y además estamos colaborando, estamos participando con cada una de ellas. Nosotros no realizamos trabajos, pero sí que estamos asesorando. En el caso español tenemos 4 técnicos especializados distribuidos por todo el país, apoyando y formando a estas empresas. Luego está nuestro laboratorio, con gente muy especializada y muy cualificada para también dar soporte a estas empresas. Trasladarnos a otros países no puede parecer muy complicado, pero podemos buscar este mecanismo también para que pueda servir de apoyo, porque es importante este apoyo. Nosotros trabajamos desde tratamientos en chalets, en pequeñas edificaciones particulares, lo estamos haciendo también en grandes edificios con grandes estructuras de madera, en edificios patrimoniales. El año pasado, en el congreso que hubo en Bilbao, congreso telemático organizado por ANECPLA, específico sobre el tratamiento de la madera, pudimos presentar un tratamiento realizado con nuestro sistema en la Casita de los Príncipes, que es un edificio que está en Madrid, un edificio con alto valor patrimonial y con resultados extraordinarios. Está publicitado y está publicado. Tenemos experiencia en trabajar todo ese tipo de edificios. Y también tenemos experiencia en trabajar en poblaciones afectadas por termitas. Mal está decirlo, pero un servidor, yo pude presidir hace unos años una corporación municipal con un problema en nuestro municipio, un pequeño municipio de 2.500 habitantes, dentro de un parque nacional, en una zona muy boscosa y una zona muy afectada por termitas. Estuvimos trabajando con una empresa de Sabadell, cerca de la población de Barcelona, en la que pudimos establecer esta estrategia que antes comentaba. Hemos podido conseguir no eliminar el problema de la termita porque no se elimina, pero sí la tenemos totalmente controlada. Ahora bien, no solamente actuamos con cebos o con tratamientos químicos. La estrategia fue más allá. Hubo que hacer una serie de modificaciones y protecciones físicas y naturales para que la termita, pues no, para imposibilitarle el acceso a la termita a esta población. De eso ya fue en el año, si no recuerdo mal, en el año 2009 y en la actualidad en un municipio donde cada año se estaban realizando una media de 30, 35 tratamientos, en estos momentos, este año 2022, solamente se ha realizado un único tratamiento. El Termigar Plus sería el producto bioquímico, que es el que vamos a utilizar para este tratamiento. Es un formato polvo de celulosa impregnado con este principio activo que es el difluventurón. Una celulosa de alta pureza que además le confiere una apetencia y atracción a las termitas un tanto especial. Lo presentamos en bolsas de 50 gramos
para uso en estaciones de suelo y de pared. En el suelo de pared veremos ahora los formatos que de estas estaciones más adelante. Ahí trabajamos con las cestitas donde vertemos el producto y facilita el control por parte del TCO. En el caso de los tratamientos en el interior, estamos trabajando con bolsa a la que se humecta y se adapta dentro de la caja, aprovechando también la bolsita esta, que nos facilita el mantenimiento de la humedad y además es un perfecto aliado para el tratamiento. Pero esto lo veremos más adelante. El difluventurón nosotros lo tenemos registrado en dos concentraciones, al 0,25% y al 0,50%. Que es el que está autorizado en Europa y está clasificado como no PBT, repito, no persistente, no bioacumulable y no tóxico. Importante para poder trabajar, esta clasificación es importante para poder trabajar en Europa. Si en el caso de que no cumpliera estos 3 requisitos, puede darse el caso de que el producto pueda ser eliminado o que pueda ser restringido su uso. Lo más posible es que se dificultará su uso en exteriores y en espacios interiores ya veremos cuál sería su forma de poder trabajar. Me parece que aquí me ha saltado una página porque creo verla repetido una vez más. Perdón, creo que se ha duplicado la página anterior. El Termigar Plus lo presentamos con el difluventurón al 0,25 y el Termigar Ultra a una doble concentración al 0,50. En Chile, en Europa, estamos trabajando prácticamente al 0,25. Y ahora os pondré por qué. Igual que en Chile. Y esto todo tiene una explicación. Ven, aquí un poco un mapa donde se especificaba la distribución de la termita en estos países. El FCBA, que es un organismo francés paraoficial, es el que nos ha hecho los ensayos de eficacia, el que nos permite poder trabajar en todo el contexto europeo. En todas las 7 especies que nos podemos encontrar con buenos resultados. Entre ellos está la Flavipes, que es la especie que nos encontramos en América. El que trabajemos con el 0,25% tiene una explicación. Hay un estudio en el año 93 en el que Xu y Schifrin habían obtenido un 100% de mortalidad en termitas evaluadas a las 9 semanas a unas concentraciones muy bajas, a 500 ppm. Y a las 6 semanas es de 100 y 1000. Aquí es donde tenemos la guerra y nuestras dudas de cómo tenemos que actuar, con qué concentraciones. Esto es importante. La concentración de principio activo es básico, porque luego hay estudios también elaborados por el grupo King en el año 2005 en que también nos demuestran que las concentraciones por debajo de estas 2500 ppm, es decir, al 0,25, tienen mejor efectividad que estas otras concentraciones superiores a estas otras concentraciones. No solamente el difluventurón, sino las diferentes IGRs que se comercializan en el mercado. Aquí tenemos ensayos elaborados por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Córdoba, en el que se valoraron cuatro benzolfenilureas, entre ellas el difluventurón, el hexaflumurón, triflumurón y noviflumurón. Vemos que estas dos, es verdad que tienen un impacto muy rápido, pero a los meses, al mismo tiempo de meses, conseguimos la misma efectividad. Pero cuidado, estamos trabajando a dosis bajas, no superiores a los 2000 ppm, 2500. Nosotros estamos ya trabajando en un rango un poquitín más alto, porque entendemos por estudios que nosotros os estamos compartiendo ahora, que por encima de estas concentraciones hay un riesgo de cierta repelencia. Estos son ensayos que en estos momentos se están desarrollando diferentes universidades y diferentes expertos. Aquí tenemos un diagrama elaborado por nuestro laboratorio, elaborado por Aitor Aguinaga, el director técnico nuestro del laboratorio, en el que nos muestra
el diagrama lógico y natural de estos IGRs. Tiene un tiempo de evolución, una punta donde muestra una máxima actividad de la termita, baja radicalmente a los 7 o 8 meses, hay un repunte a los 2 o 3 meses y luego hay una desaparición de la actividad de la termita. Esta es la evolución normal, la natural, la que se espera en todos los IGRs. Cuando esta curva no se produce, hay un riesgo que al 7.º o 8 mes, que desaparece totalmente esta punta que nos verifica que realmente se elimina la colonia, sí que observamos que a los meses vuelve a haber una operatividad muy creciente. Pero esto no solamente ocurre con el difluvencerol, sino que ocurre con todos los IGRs cuando están por encima de estos 2.500 ppm. Hay un estudio del año 2018, hablamos de un estudio muy reciente en el que participaron, creo que fueron 20 especialistas del área de la química, de la entomología, en el que nos dicen y nos dejan entendido de que la termita destaca la importancia de los receptores inotrópicos, que la función más destacada es la de identificar compuestos tóxicos y venenosos en la comunicación química de la termita. Es decir, la termita es capaz de identificar estos compuestos tóxicos. En el momento que identifica estos compuestos tóxicos, marcha de aquella zona y en condiciones muy extremas es incluso la reina es capaz de suicidarse, de no alimentarse, porque está perjudicando a la colonia. Y eso lo podemos ver y vemos en casos como el caso de Tenerife, de que en un principio está previsto alcanzar resultados a los 9 meses y son 3 años y todavía persiste la problemática y esta problemática sigue creciendo en diferentes zonas. La termita sigue creciendo. Lo cierto es que en otros países se está trabajando mucho con concentraciones muy altas porque pensamos de que el impacto primero es importante, eliminamos la colonia y así desaparece y, bueno, igual lo que estamos haciendo es perjudicarnos. Hay también en estas concentraciones a 2.500, 5.000 pierden las palatividades, estos productos, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos concentrando. Por último, y un poco la carrera, porque creo que el tiempo ya me está premiando, nosotros estamos trabajando con toda una serie de documentación y un protocolo. El protocolo, antes comentaba que lo dividimos en 4 fases, la de estudio, donde podemos identificar la zona, la localización de la actividad, los factores de riesgo, hay un tiempo para la instalación, hay un tiempo para un control, que es un programa mensualizado de visitas, y un tiempo de vigilancia que damos entre 3 y 5 años. Trabajamos con unas estaciones muy ergonómicas que facilitan la facilidad de poder trabajar con el producto y que el operador pueda trabajar muy fácilmente. Consideramos importante poder disponer de equipos necesarios que nos faciliten nuestro trabajo, desde equipos muy destacados como puede ser el Thermatrack o a veces con otros sensores acústicos que también pueden ayudarnos a operar de una manera fácil. Hay un cronograma de trabajo, entendemos que este trabajo tiene un tiempo y este tiempo nosotros lo valoramos entre los 7, 8 meses. Hay un tiempo de vigilancia al segundo año, al tercer año, siempre normalmente es en las épocas de cambio de estación, en el caso del hemisferio norte, finales de marzo, finales de junio y finales de septiembre, y en el hemisferio sur, pues a finales de septiembre, finales de diciembre y a finales de marzo. Hay un tiempo cronológico donde la termita es más activa y es donde podemos incidir y podemos controlar mejor. Lo que antes comentaba. Estos tiempos de eliminación a veces pueden extenderse porque hay especies como la Phalaenopes o Bagnolensis que a veces estas mismas colonias son capaces de agruparse y dificultan el tratamiento y dificultan el tiempo de acción.
Por último, hay una hoja de control. Es importante que se tenga un control muy claro de cómo se está trabajando. Para eso es muy fácil, es una hojita donde nosotros podemos ver qué actividad hay y la podamos ir constatando mes a mes para saber cuál es la evolución. Disponemos también de una hoja de cálculo donde facilitamos una hoja de cálculo donde el operador, la empresa, puede valorar los costos del tratamiento e incluso con esta misma hoja dar un coste final a su cliente correctamente valorado. Es un documento muy práctico y es un documento realmente muy agradecido. Y luego, por último, quiero hablar de las garantías. Cuidado, no podemos dar garantías de eliminación y de extinción. La complejidad y las características de la biología de la plaga no permiten fijar garantías más allá del tiempo de programa establecido, quedando siempre condicionada a los elementos y a los espacios tratados. Y hasta aquí, y creo que con el tiempo muy justo, pues termina mi exposición. Y a partir de ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues me parece que es la organización la que me la puede hacer llegar. Muchas gracias.